hermanos, le pido disculpa. En la última presentación me di cuenta que no escribí bien algunas palabras. El problema es cuando yo reviso, siendo que estoy escribiendo de lo que está en la mente, cuando reviso estoy leyendo lo que está en la mente, aunque estoy viendo en realidad la mente que está leyendo y no nota las cosas que no están bien. Y es posible que hoy también suceda lo mismo. Y me adelanto a pedir disculpas. Cuando estaba estudiando teología, mi profesor y mentor, Dr. Salim Japas, su pasión en su predicación era el tema del santuario. Y yo tuve el privilegio de tomar esa clase con él. Y él escribió un libro y me regaló una copia, Cristo en el Santuario. Todavía la tengo. Él murió hace un buen tiempo ya, pero su obra sigue en mí. Lo recuerdo con mucho cariño, aprendí mucho de él. A medida que fui estudiando y noté cómo el tema del santuario no es tan bien entendido y las personas que no lo entienden atacan el tema del santuario. Eventualmente ese tema llegó a ser una pasión en mi vida. Cristo en el santuario. Y es importante debido a que cada dimensión del santuario habla de Cristo. Y le mencioné en la primera presentación cuando Dios le dijo, muy bien, pero no es ese. Ok, a ver. Vamos a ver que él ponga el correcto. Cuando Dios le dijo a Moisés, y me harán un santuario, en realidad fue una tienda de habitar, sencilla debido a que Dios no deseaba que el hombre pusiera su vista en algo humano. Dios deseaba que pusiéramos la vista en quién está en el santuario. Y en esta mañana vamos a hablar de una dimensión importante del santuario, que es el atrio. Esta es un dibujo, una réplica de lo que posiblemente fue el santuario allá en el Antiguo Testamento. Y lo primero que se nota es la cerca que había en el santuario. Había una cerca hecha de lino fino blanco, que reflejaba santidad. Y es importante debido a que
Dios quería separar al hombre común. Había una separación debido a que tenía una altura de unos 8 pies aproximadamente. 8 pies. La Biblia habla de 5 codos y más o menos son 8 pies de alto. Y como le dije, el propósito de esa cerca era una separación física. Impedía que el hombre común en su curiosidad estuviera mirando lo que estaba pasando allí. No se permitía eso. Y también había una separación espiritual. Allí estaba el Dios Santo. El Dios Santo habitaba allí. Y el hombre no es santo. Entonces, esa verja o cerca hacía esa separación. Pero también habla de Cristo, que es el tabernáculo perfecto. Y ustedes notan, cuando Cristo murió, Él fue envuelto ¿en qué cosa? En un lienzo ¿de qué? De lino fino. Así el santuario está separando. Algo más en el santuario. La parte del santuario en sí, el lugar santo, el lugar santísimo, estaban ubicados en el occidente, oeste. Allí estaba la presencia de Dios continuamente. Solamente el sacerdote ungido podía pasar a ese lugar. Y la puerta estaba en el oriente. O sea, la persona que sale de la presencia de Dios sale del occidente hacia el oriente. Y es interesante que en la Biblia, noten, cuando Adán y Eva pecaron, salieron del Edén, el santuario original, hacia el oriente, alejándose de la presencia de Dios. También la Biblia dice que cuando Caín se apartó de Dios, Génesis capítulo 4, versículo 16, dice que se fue al territorio de Nod, hacia el oriente, distante de Dios. Y cuando Lot se fue de la presencia o se separó de Abraham, en Génesis capítulo 13, versículo 11, él se separó de Abraham y dice la Biblia que fue caminando hacia ¿dónde? El oriente. Y llegó hasta Sodoma, apartado de Dios, la provincia apartada. No sé hacia qué dirección estás caminando. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia el occidente buscando a Dios o hacia el oriente alejándote de Dios? Y Dios nos llama a regresar, a caminar hacia el occidente, porque allí está su presencia. Algo más en el tabernáculo, era la puerta. La puerta era interesante.
tenía aproximadamente 30 pies de ancho, indicando que hay espacio para llegar a la presencia de Dios. Y en Juan capítulo 10, Jesús está hablando allí. Y él dice, Juan capítulo 10 y el versículo 9, Jesús hablando dice, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. El hombre natural no puede pasar a través de Jesús, puede pasar. Y cada persona que pasaba por esa puerta tenía que pasar con un sustituto. No podía pasar al santuario solo, porque el hombre es pecador. Pero pasaba por la puerta con un sustituto. Y ya vemos que Jesús dice, yo soy la puerta. Cristo Jesús. Por eso es Cristo en el santuario. Y es también muy interesante, muy significativo, el color de la puerta. Tenía 3 colores. Estaba el carmesí, púrpura y azul. No sabemos si la puerta era exactamente así como está diseñada en ese dibujo, pero sí los colores son los correctos. Rojo, carmesí. Ustedes saben que el hombre, cuando fue creado, la composición de su físico era ¿de qué cosa? De barro, arcilla. Y en la Biblia habla de que es color rojo oscuro, carmesí. La señora White habla de Adán siendo de ese color. Y habla de la humanidad de Jesús. Ese Jesús se hizo humano para rescatar al hombre. También habla de la sangre que iba a derramar. Y a través de su sangre tenemos redención. Pero está el color púrpura, que en el contexto bíblico solamente los reyes podían usar ese color. Y en forma de burla, sin saber lo que estaban haciendo, en su ignorancia, antes de crucificar a Jesús, los soldados pusieron un manto de púrpura sobre Jesús. Ellos no sabían el significado, pero está hablando de Jesús como rey. Él es nuestro rey. Y también está el azul. Y eso está en Marcos 15, 17. El azul es el color del cielo. De hecho, yo le mencioné hace un tiempo que el color del trono de Dios es azul. Porque según la Biblia, el trono de Dios fue hecho o está representado por el zafiro, la piedra más bella. Y allí Jesús se sienta en su trono,
El azul nos habla del cielo. Y cuando el pecador pasa por la puerta, es para llegar a la presencia de Dios, al trono de Dios. Y en el trono de Dios, él o ella recibe misericordia y perdón. También en el santuario, en el atrio, cuando el pecador pasaba la puerta, el primer mueble que estaba allí era el altar de bronce. El altar de bronce, Mizbeah en hebreo. El lugar de sacrificio. Y es allí, en ese lugar, donde se nos presenta la realidad del pecado, el significado del pecado, la crueldad del pecado. Allí el inocente, el corderito moría, era sacrificado y era puesto en el fuego en holocausto. Allí el fuego lo consumía. Y ese altar fue hecho de bronce, indicando el juicio divino. Hay un juicio, hay un castigo. El fuego habla de la ira de Dios. Pero tenemos un sustituto, gloria a Dios, que usted no tiene que enfrentar la ira de Dios hacia el pecado. Porque ese altar representaba a Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado de tu corazón. ¿Entiendes? El pecado destruye. El pecado es muerte. No hay futuro con el pecado. El pecado no tiene futuro. Y por eso, en Cristo Jesús, tenemos esperanza. Hay esperanza. Qué bueno. Noten como Pablo lo presentó en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 2. En el contexto del culto del Antiguo Testamento, cuando el hombre se acercaba a Dios, no podía ir con la mano vacía. Iba con una ofrenda, un sacrificio. Y si esa ofrenda, ese sacrificio era aceptado por Dios, también el hombre era aceptado por Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada y Caín también fue rechazado. Pero noten lo que Pablo dice aquí: y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué más hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo? Ofrenda. ¿Y qué más? Y sacrificio. La ofrenda habla de su cuerpo incruento que Él ofreció en rescate por tu vida. Y el sacrificio habla de esa ofrenda, de su sangre, un sacrificio cruento, donde Él derramó su sangre para perdón de tus pecados.
Por lo tanto, tenemos la seguridad que cuando pasamos la puerta, vamos a recibir aceptación delante de Dios, porque vamos en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús. No hay rechazo, qué bendición. No hay rechazo. Y Pablo también dijo, el que no conoció pecado, noten, esta cosa es profunda, yo no la entiendo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El hombre más santo del universo, Dios lo hizo pecado, fue imputado el pecado, no por comisión, sino porque fue imputado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué cosa? Hecho justicia de Dios en Él. ¿Entienden eso? Hemos pasado una vida de pecado y ahora en Cristo Jesús te presenta como si nunca hubiese pecado delante de Dios por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Jesús estuvo allí, el gran sustituto. Por eso tú y yo tenemos un futuro glorioso. Depende en qué dirección te diriges, hacia el occidente o hacia el oriente. Y una vez que se pasaba del altar de bronce, se llegaba a otro mueble, que era el lavacro, todavía en el atrio, el último mueble del atrio, antes de pasar al lugar santo, que vamos a hablar en otra ocasión. Y allí el sacerdote tenía que lavarse, porque nada sucio puede llegar a la presencia de Dios. Nada sucio. Y el lavacro tiene un simbolismo que indica ese bautismo, el agua que limpia, purifica, es un símbolo. Cuando llegamos a Dios y recibimos el bautismo. Pero aún más, noten algo interesante. Cuando Jesús murió, que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Y qué salió de Jesús? Salió instante sangre y agua. ¿Qué había en el altar de bronce? Sangre. Había sangre. ¿Y qué había en el lavacro? Agua. Sangre y agua. Levítico 17:11 dice que la vida está ¿dónde? En la sangre. Y esa sangre es válida cuando hay una muerte, cuando es derramada. Y ahora Jesús derrama su sangre en su muerte. Y esa sangre y esa agua nos habla primeramente de la justificación a través de la sangre de Cristo.
hay una justificación. Necesitamos ser justificados delante de Dios debido al pecado. Por el pecado somos condenados. Debido a que el pecado es muerte. Pero la sangre de Cristo nos libra de la penalidad del pecado. Noten cómo en una forma maravillosa lo presentó el apóstol Pablo en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y Pablo habla aquí, ahora pues, comenzando en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque Él murió en la cruz, Él derramó su sangre por ti y esa sangre te cubre. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, hermanos. Y es importante. Es importante. Lo más importante en tu vida es estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que permiten que el Espíritu Santo los guíe hacia el occidente, hacia Dios. La carne nos guía hacia el oriente, hacia la provincia apartada. Y Pablo sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese Cristo, lo que Él hizo, nos ha librado ¿de qué cosa? De la muerte. Es terrible la muerte. La Biblia lo describe en Apocalipsis, describe la muerte en un lago de fuego. Y no sé si ustedes se han quemado alguna vez. Pero si hay una vez que tengo velocidad en mi mano es cuando me quemo. Hay una velocidad de relámpago. Y así la Biblia anuncia la muerte en un lago de fuego. Como ya le dije, no hay futuro en el pecado, pero Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado está condenado. Está condenado a la muerte, a la destrucción final. Por lo tanto, hermanos, tenemos esa linda bendición. La bendición de recibir primeramente la justificación, la justicia de Dios a través de Cristo, y también el segundo paso es la santificación, la obra del Espíritu Santo en tu vida, guiándote. En realidad, las cosas de Dios no nos gustan. El hombre natural no le gusta, no camina.
Nos gusta caminar hacia el oriente. Sí, nos gusta la provincia apartada. Pero ahora hay una santificación, justificación y santificación. La transformación de mi naturaleza natural. Porque Cristo es la esperanza de gloria. Tenemos esa gran esperanza, esperanza de gloria. Y el gran llamado de Jesús, el gran llamado de Jesús, Él está haciendo esta obra en la actualidad. Ese negocio de Jesús, justificar y santificar. Y es el último paso en este proceso de la salvación, en la glorificación. Pero antes necesitamos la justificación y la santificación. Y eso se logra cuando tú escuchas la voz de Dios que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Por mucho tiempo Satanás ha tenido mi corazón. Ahora Jesús me dice, me habla de ese cambio. Me habla de cambiar de dirección. Yo iba caminando hacia el este, hacia el oriente, y ahora Jesús me llama y me dice: arrepiéntete, metanoia, cambio, un cambio. Cuando usted va en la dirección equivocada, hace una dobla en U, ¿no es cierto? Dobla en U y se devuelve. Eso es metanoia, un cambio en mi vida. Yo iba caminando en la dirección equivocada, en la dirección que me conduce a la muerte. Ahora Cristo me llama y me dice: metanoia, arrepiéntete. Jesús tiene justificación y santificación. Y cuando Él venga, entonces usted va a recibir la glorificación. Ese es el futuro del cristiano. Ese es el futuro que Jesús ofrece. Ese futuro representado en el santuario. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y vamos, por la gracia de Dios, a cambiar de dirección. Y vamos a caminar hacia el occidente, hacia la presencia de Dios. Amén y amén.